Iglesia, bienvenidos una vez más a este devocional en intimidad con Dios. La palabra que Dios nos regala en esta mañana, quiero compartírselas, está en el libro de Mateo capítulo 26, verso 41. Y quiero hablarles sobre la diferencia entre disponernos y deleitarnos. Amén. La palabra de Mateo 26, 41 dice de la siguiente manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro Señor Jesucristo habla a sus discípulos allí, diciéndole que cuidado, ¿cierto? Que vigilemos, estemos atentos para no caer en tentación. Pero le dice también, dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, y está hablando del espíritu que está en nuestras vidas. Y podemos decir, ¿qué hay en ese espíritu? Allí, donde están las emociones, los miedos, las convicciones, donde está la creatividad, todas aquellas cosas con las que vivimos cada día. Y podemos decir que esta palabra que Jesús enseña, que la carne es débil, es decir, que nuestro espíritu está dispuesto a escuchar, a obedecer, a vivir la palabra. La palabra dispuesto significa tener ese ánimo. Pero Jesús nos enseña que la carne es débil. Es decir, que esa disposición en algún momento puede cambiar. Pueda que te desanimes, pueda que dejes de leer la palabra, dejes de orar, que dejes de meditar en ella. Y por eso es lo importante de estar velando y orando. Pablo nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 14, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo nos está hablando allí que en su interior hay un deseo por agradar a Dios, pero que no entiende lo que sucede, que las cosas que agradan a Dios no las hace, sino hace aquellas que Él aborrece. Más adelante nos sigue explicando que eso que permite que hacer lo que no agrada a Dios es el pecado que mora en Él. O sea, hay un pecado que mora en nuestras vidas, en el cual debemos tener cuidado para no hacer aquellas cosas que no agradan a Dios. Amén. La Biblia nos enseña que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Pero la palabra nos enseña algo, la gran diferencia en el deleitarnos. Salmo 37:4 dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. El deleitarnos es hacer lo que nos gusta. La palabra deleite significa hacer lo que te gusta, lo que te satisface, lo que te causa delicia. Es decir, aquí la palabra disposición es el ánimo, pero la palabra deleite es el gustar, el agradar, el hacer que te guste lo que haces. Y esa gran diferencia entre el ánimo y el deleitarnos la podemos encontrar en Zacarías 4, verso 7, parte B, dice: porque muchas veces lo intentamos hacer con nuestras fuerzas, ¿cierto? Nos disponemos para hacerlo con nuestras fuerzas, pero la palabra nos enseña que no es con nuestras fuerzas, dice la palabra, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, con el Espíritu Santo de Dios, porque así ha dicho Jehová. Amén. Es con el Espíritu Santo de Dios que lograremos alcanzar aquello que queremos en Cristo Jesús. Y algo que meditaba en la palabra es que no podemos leer la palabra de una manera superficial. Cuando leemos la palabra de una manera superficial, no la discernimos, no meditamos en ella, no procuramos ponerla en práctica. Dice la palabra que es como metal que resuena, como címbalo que retiñe, sino que meditemos en ella, que abramos nuestro corazón a esa palabra, y Dios concederá
las peticiones de tu corazón y del mío. Amén. Vamos a orar por esta palabra en esta mañana. Amado Dios, amado Señor, Padre, te damos gracias. Gracias por enseñarme cuál es la diferencia entre el disponerme y el deleitarme. El disponerme, el tener ese ánimo, pero el deleitarme en hacer aquello que te gusta, que te agrada, que me satisface, porque en ti he confiado, porque en ti he creído. Señor, gracias. Bendecimos este día, bendecimos cada persona, cada familia, cada hogar que escucha este devocional, para que así mismo sea ministrado en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.